pone evaluación diagnóstica 2017, encontrás la encuesta. 2017 estaba gobierno de Mauricio Macri y esa encuesta es a nivel nacional. ¿Sí? Ahí se encuesta a 11.941 estudiantes avanzados en carreras docentes. Sí. Y algunas de los datos y de los números que aparecen en esa encuesta es que el 51% de los estudiantes es mayor de 25 años, que el 29% había estudiado otra carrera de nivel superior y la abandonó, y el 15% contaba con un título previo a nivel superior. Entre otros números, estos son algunos de los que encontré buscando ahí en la encuesta, porque verdaderamente es un libro muy, muy amplio y que necesita mucho tiempo para poder leerse, tiene un prólogo, introducción, etcétera, etcétera. Además de todos estos datos, vos tenés la cantidad de docentes que se inscriben, en qué carreras, cómo se inscriben, en qué cursos, si se hacen cursos, si hay perfeccionamiento. Pero no es una encuesta nacional de ahora. ¿Me explico? O sea, si uno escucha lo que dice Soledad Acuña en el Zoom, ella banca lo que está diciendo, hablando de que son encuestas a nivel nacional. Esa encuesta de la que hace referencia es de cuando el ministro de Educación era Esteban Bullrich, que recordemos toda la época del macrismo, con la paritaria docente a nivel nacional, que se había eliminado, la discusión de los salarios, los docentes mal pagos, que no los recibían para poder discutir paritarias. Es una mentira. Bueno, para clarificar un poquito todo esto, a ver, ahora probamos con María Laura Torre. María Laura, Abigail Lasalle, Cristian Romero, te estamos saludando. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, María Laura, todo bien. Bueno, no sé si estabas escuchando lo que decíamos recién sobre la encuesta, porque habría que dividir, diríamos, los dichos de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires en dos, ¿no? O sea, el basamento de lo que hace referencia a la encuesta nacional del 2017 y después, además, lo que dice de los libros y la bajada de línea y toda esa historia. Pero bueno, me imagino que vos ya tenés una respuesta recontraformada, eso está re claro. Sí, en realidad uno puede hacer, vos te tomaste el tiempo de hacer una lectura de la encuesta y la encuesta tiene que ser leída en un contexto y tiene que ser interpretada, que es lo que me parece que la señora Soledad Acuña, que la secretaria de Educación de la ciudad, no hizo. O a ver, o lo hizo con una intencionalidad muy peligrosa, ¿no? Para mí los dichos de esta mujer, mirá vos, ¿no? Una mujer hablando de cientos de mujeres, porque la verdad, en el sector docente la mayoría somos mujeres, ¿no? Que aparte tendría que saber, quizás no lo sabe, o quizás lo sabe y es parte de la política que denotan sus palabras, que la mayoría somos mujeres las que hemos estudiado la docencia y esto tiene también toda una connotación en términos del lugar de las mujeres en la posibilidad del estudio y en un montón de otras cosas. Pero voy directamente a las palabras. A mí me parecen sumamente peligrosas porque es parte de la continuidad de un proyecto de país, de un proyecto de educación, que en realidad no se inicia con esto que no se le escapó para nada a Soledad Acuña, sino que fue y tuvo una intencionalidad política de decirlo, que es la continuidad de esa frase del expresidente Macri cuando dijo caer en la escuela pública. La de Vidal. Yo escuchaba las palabras de ella y escuchaba prácticamente a Vidal, ¿no? Cuando nos tocó a nosotros estar gobernado durante 4 años por la política de esta señora y del presidente Macri, que tenían una intencionalidad muy fuerte de denostar, de maltratar, de destratar a la docencia y a la comunidad educativa, ¿no? Y en esto van entrando también con los que eligieron en aquel momento. Hoy leía una editorial del señor Finocchiaro, que fue no solamente director general de Cultura y Educación de nuestra provincia de Buenos Aires, sino que después lo sufrimos como ministro de Educación de la Nación. Y entonces no es lo que se escapó, es en realidad
una línea política y una matriz que tiene este sector de la derecha, que aparte tienen una matriz inclusive casi en tándem, porque son muy berretas al expresar aquello, berretas en términos inclusive no hacen ni siquiera una buena lectura de aquello de lo que leen, ¿no? Y la verdad nos han denostado durante mucho tiempo, y lo que creo que lo que hace la señora Estacuña es profundizar justamente eso. Y vos fijate, ¿no? Habla hasta de los propios docentes de la escuela donde van sus hijos, que continuamente le bajan línea política. Habla del desconocimiento que tiene de lo que es una escuela. Yo creo que ha pisado escuelas, pero no sabe no puede interpretar una escuela en lo que implica la escuela en su totalidad y cómo funciona. Mariana. Habla muy mal de la comunidad educativa, porque la verdad, los padres, las madres, no necesitaron la pandemia para saber qué es lo que están aprendiendo sus hijos y sus hijas en la escuela. La verdad, esto a lo mejor se sentó ella 2 minutos a ver qué hacían sus hijos y sus hijas, pero la mayoría de la comunidad educativa tiene, que es lo que creo que no entienden, y es uno de los escollos que tuvo la ex gobernadora Vidal y el señor Finocchiaro, lo que no entienden es la relación que tenemos los docentes con las familias de nuestros alumnos y nuestras alumnas. Esa relación que yo le llamo, muchos de nosotros la llamamos este contrato amoroso, que es un contrato pedagógico, que es un contrato que contiene, que es bárbaro y perfecto, no. Que ha tenido machucones, sí. Y que está en continua tensión, también. Pero es un lazo que no puede romper, no han podido romper, y que tiene que ver justamente con esa conexión de la comunidad, de las familias de nuestros alumnos y alumnas con la escuela. Y la escuela tiene nombre, apellido, tiene el nombre, apellido de la directora, el director, de los profes, de las profes, de los maestros, de las maestras. Entonces desconoce esto, fuertemente lo desconoce esta mujer. Y habla muy mal aparte también de lo que es, vos fíjate, ¿no? Para instalar nuevamente el debate sobre la UNICABA, lo instala desde un lugar de la formación de las y los docentes, describiendo aparentemente una realidad que conoce, pero que no se hacen cargo, que fue la historia del gobierno de la Alianza Cambiemos, no solamente a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires, sino que alguien le tendría que repreguntar. Ellos gobiernan la ciudad de Buenos Aires hace más de 12 años. Bueno, ¿qué han hecho? ¿Qué se ha modificado en la ciudad? Y vos fíjate que entre todas las cosas que se han modificado, una de las cuestiones que tiene que ver con la educación de calidad, una de las cuestiones que también tiene que ver, que no lo nombra, es cuánto le pagan a los docentes de la ciudad de Buenos Aires. Mira, en el segundo semestre, que tendrían que haber cobrado nuestros compañeros de Cava un aumento salarial, esta mujer, esta persona que hoy está en ese lugar, les dio, bueno, esta persona, Larreta, ¿no? Son exactamente lo mismo. Les dio un bono por única vez a los docentes de la ciudad de Buenos Aires. Un bono. Entonces, esto es lo que vale, lo que valemos los docentes, para, no solamente para Acuña, sino para lo que fue y lo que es todavía en el sentido, digamos, de la matriz que tiene la Alianza Cambiemos con respecto al tema educativo, ¿no? ¿Y a nivel nacional hay diferencia? ¿A nivel nacional en qué aspecto? ¿Con el gobierno nacional? Sí, o a nivel provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, con respecto a lo que estás diciendo, que para ciudad de Buenos Aires valen esto que les dio este bono. Sí, absolutamente. Claro que hay diferencia, y hay diferencia ahora. Y hay muchas diferencias. La primera es que nosotros logramos tener una paritaria nacional, esto en el orden nacional. Veníamos de un gobierno que durante 4 años, en el orden nacional, los últimos 2, por decreto, borró, por decreto, en un gobierno democrático, nos borró la paritaria nacional docente. Primer diferencia. Volvimos a tener una paritaria que cuando ellos asumen el gobierno en el año 2016, tuvimos paritaria nacional. O sea que aquello que después el señor Finocchiaro intentaba de alguna manera convencernos que no existía, en el gobierno de ellos existió. Ustedes recordarán, año 2016, paritaria nacional, paritaria en la provincia de Buenos Aires, comenzó el ciclo lectivo a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué lo marco?
para que nadie se lo olvide, porque si no parece que estamos hablando de otra cosa. Y vamos entonces a la provincia de Buenos Aires, 2017-2018, sin paritaria. ¿Sin convocatoria? No, con convocatoria y sin propuesta salarial. Nosotros ahora en el 2020 tuvimos la primera paritaria con el gobierno que asume en el año 2019, el 10 de diciembre, y tuvimos una paritaria semestral. O sea que en julio terminó el primer periodo. Y ya firmamos el segundo periodo. O sea que tuvimos paritaria en el norte de la provincia de Buenos Aires en el primero y en el segundo semestre. Hasta el 31 de diciembre de este año. ¿Cuánto está un básico? ¿Cómo? ¿Un sueldo básico cuánto está hoy en provincia de Buenos Aires y cuánto está en capital? En Ciudad de Buenos Aires no lo sé, pero creo que están, no lo sé exactamente, creo que están con un inicial, no básico, con un inicial de 33.000 pesos, una cosa así. Y el nuestro está en 35.000. Te hablo de sueldo inicial, ¿m? Pero no me quiero meter en lo finito, porque sé que están en este momento por debajo del salario de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Entonces, vos me preguntabas, ¿hay diferencia? Una es el tema de tener paritaria. En la Ciudad de Buenos Aires no solamente que no tienen paritaria, sino que aparte no los convocan a la mesa salarial, porque vos podés no tener paritaria y sin embargo convocarte, como en otras provincias, a la mesa salarial. Y lo segundo, nosotros vivimos durante 4 años en el gobierno de Vidal, quizás te lo sintetizo en esto. Para ellos, y si uno lee hoy algunos portales, los docentes y los sindicatos docentes somos el problema. Y la verdad, ahora estamos transitando en la provincia de Buenos Aires, en este gobierno, no nos ven como un problema, nos ven como parte de la solución. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que todo lo tenemos que resolver los docentes o los sindicatos docentes? No, en absoluto. Ahora, sin nosotros no se puede discutir la transformación en la educación que algunos piensan que hay que hacer. Y nosotros también pensamos que hay muchas cosas para transformar en la educación de nuestro país y de la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué decimos? ¿Somos los únicos? No. ¿Queremos discutirlo? Claro que queremos discutirlo. En una mesa de debate amplio, en una mesa donde no solamente estemos los docentes, sino que tiene que albergar a un arco amplísimo, donde se debata aquellas transformaciones. Mira, mucho se habla de la secundaria. Bueno, pongamos sobre la mesa el debate. Nosotros queremos discutirlo desde todos los lugares. Lo que no entiende la señora Acuña, que fue lo que no entendió la señora Vidal, es que sin los docentes no se puede. Y contra los docentes, mucho menos. No te escucho, Abigail. A ver, Abby. Perdón, había silenciado yo porque me estaba ladrando la perra, perdón. Ahora, también estaba haciendo toda una investigación sobre los manuales, que es otra de las cosas que hizo referencia la ministra Acuña, sobre los manuales de adoctrinamiento, que ya le llama, cosa que yo verdaderamente critico y mucho, y he criticado desde cualquier línea política que no está piola hacer una bajada de línea a los chicos. Ahora, también estaba investigando que parece que hay que criticar lo ajeno, pero no hay que criticar lo propio. Porque cuando estaba el macrismo en el gobierno, y de hecho Esteban Bullrich era el ministro de Educación, se distribuía en las escuelas unos manuales en donde decía, por ejemplo, que la lucha de los docentes por la defensa de su salario, que era lo que explicaba María Laura hace un ratito, era una interrupción a la democracia. Es más, hay fotos de hecho que muestran de los manuales, hay un diálogo de un señor, un trabajador que está hablando con el dueño de la empresa y donde le dice, la protesta que paralizó la Cámara de Diputados y Senadores es inadmisible, este es el diálogo. Le responde el trabajador, tenemos derecho de reclamar, protestar y manifestar por las reivindicaciones que consideramos pertinentes. Sí, le responde el dueño de la empresa, diríamos, el empleador. Sí, pero el ejercicio de esos derechos debe realizarse respetando la legalidad y los derechos de los demás ciudadanos. Y después había una bajada de línea en donde hablaban justamente que los representantes de todos los trabajadores y demás tienen el derecho a protestar, reclamar, manifestar, pero no alterando la democracia. Y entonces ahí va mi pregunta. ¿Por qué se critica un lado solamente de la moneda y no se critica el otro? ¿Y por qué se tienen que estar bancando ustedes los docentes
este tipo de material para poder darlos en las aulas? Si ustedes no son partidarios políticos. No, a ver, no lo somos. Tenemos la obligación de... En realidad, ella, la señora esta Acuña, plantea algo que si te lo sacan de contexto, todos tenemos que estar de acuerdo. La escuela, el tema este de enseñar a pensar, de... Bien. Esto viene de larga data. Cuando vos hablabas, me acordaba de eso, y también me acordaba de mi manual Capeluz, digo total Capeluz, no quería Sí, hacer un chivo, pero ¿quién de nosotros en determinada edad, de cuarto grado, ¿no? tal Me cual. acuerdo que en el manual, quizás mi señorita creía eso, a América nos habían descubierto, pero después vino todo un debate, y empezó a haber otra línea editorial, y el debate, conquista, descubrimiento, mira dónde me voy. Y los docentes somos parte de aquello que tiene que poner en debate la historia, que tiene que poner en debate, y al mismo tiempo el poner en debate implica ir construyendo este conocimiento crítico y alumnos que puedan llegar a una escuela secundaria, a una universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Esto está en tensión desde hace muchos años y también se vincula con la formación docente. Porque para nosotros es un tema que cuando se toma con seriedad y no... es muy interesante de debatir y discutir, que es aquello que llega a las aulas y los debates que se dan dentro de los institutos superiores de formación docente. Mira, el tema de la ESI hoy es un tema que uno lo podría tomar y es necesario y fundamental que la educación sexual integral atraviese la formación de los futuros docentes. Porque si esto no sucede en la profundidad y la magnitud que tiene que suceder, podemos llegar solamente a quedarnos conformes con leer o escuchar determinado canal de televisión o determinado periódico y saber que tenemos que avanzar de acuerdo a un color celeste, verde y la verdad la escuela está para otra cosa. Entonces, en esto a mí me parece que estos personajes que sacan a la luz en determinado momento esto, porque esto que hace Acuña no es algo que se le ocurrió a ella en ese momento. Mira, yo soy de La Matanza y hace muy poquito, el 30 de octubre, acá el PRO armó un encuentro de educación, inclusive estuvo una de las disertantes, es una inspectora acá de La Matanza, que en el momento de la alianza Cambiemos en la provincia de Buenos Aires era la inspectora jefa distrital, y el título de ese encuentro a los docentes y a la comunidad se llamaba El adoctrinamiento en la educación. O sea que están con una línea, y si vos hoy lees el diario La Nación o lees Pero no Infobae, se puede, pero no se hay un puede. debate que lo hace muy poco serio, muy poco serio. Nosotros estamos convencidos que la educación tiene que ser abrazada por toda la sociedad y el debate tiene que ser universal, tiene que ser muy profundo y tiene que escuchar a las diferentes voces, pero en un nivel de seriedad que lo que haga es, ponernos, aparte es un debate que nos está dando solamente en la República Argentina. Mira, cuando nosotros discutíamos, mientras Finocchiaro era el ministro de Educación, la mercantilización de la educación y veíamos y podíamos demostrar que, por ejemplo, se le pagaba en miles de dólares para formar a los directores de escuela a la Fundación Barclay, cuando en realidad no solamente tienen una línea política que no es de la República Argentina, sino que es global y apunta justamente a la mercantilización de la educación, esos debates quedaban como entre muy pocos, porque no se tomaban desde los grandes medios de comunicación y se podía poner en debate justamente lo que tenía que ser la línea a debatir en cualquier transformación educativa. Y quedábamos a expensas no solamente de pagar en dólares a una de estas ONG, sino que aparte estaban pensando desde una usina internacional cómo tenían que ser la conducción de las instituciones educativas. O sea, yo soy directora de cómo que teníamos que conducir nuestras instituciones. Esto es gravísimo, pero no fue algo que se le ocurrió a Finocchiaro, que muy poco vuelo intelectual y político tiene, sino que son justamente las usinas que llegan
internacionales y que están absolutamente ligadas con las pruebas PISA. Cuando nosotros discutimos las pruebas PISA, no estamos discutiendo evaluación sí, evaluación no, por favor. Si somos docentes, la evaluación es parte de nuestro proceso de enseñanza y de aprendizaje. ¿Cómo vamos a estar en contra de lo que hacemos? En absoluto. Lo que queremos es profundizar un poquitito más el debate, un poquitito más de altura en el debate para poder discutir qué son las pruebas PISA, qué significa construir una prueba que contemple, bueno, esto estábamos discutiendo, no lo quiero, voy abriendo, sé que voy abriendo como distintas y ventanitas, pero a ver, vuelvo a los dichos de la señora Acuña y todo lo que disparó después, ¿no? Yo creo que nos quieren poner en un lugar que es peligroso y hay que estar atentos. Y hay que estar atentos porque tiene que ver con la educación que estamos mirando no para mañana solamente, sino para 10 años, 20 años o 30 años. Es lo que se está discutiendo en el mundo. Y casualmente, aparte, se está discutiendo en este momento de pandemia una educación que también es un debate global, ¿no? Cómo intervienen, por ejemplo, en la formación docente, estas ONG de las que estoy hablando, cómo interviene en esta educación en pandemia el tema de las herramientas informáticas, si la presencialidad, la verdad, sirve, no sirve, no es mejor suplantar y resumir y tener un solo docente y el acompañamiento a través de las plataformas, porque hay que mirar un poquito qué pasa en el resto del mundo, cuáles fueron los debates, cuáles están siendo los debates, los fracasos que han tenido. Bueno, hay que mirar Chile, ¿no? La panacea que para algunos ponían Chile, Dios mío, lo que hoy está sufriendo. Te agradecemos por tu tiempo, ya nos pasamos un poco. Quedaron sin tiempo. No, agradecida estoy yo, muchísimas gracias a ustedes. Muy claro. En realidad tendríamos que dedicar un programa de cómo es posible a debatir y a poder hablar de la educación entera y lo que significa la educación al futuro, lo que significan los procesos educativos también para el docente, cómo se van actualizando los cursos, etcétera, etcétera. Tendríamos que hacer todo porque verdaderamente es un mundo que por ahí se lo critica livianamente y que no se dan cuenta que hay mucho, por ejemplo, ingeniero que estaba trabajando como ingeniero, pero que antes de ser ingeniero era docente para poder bancarse el estudio, que después continuó con su carrera de ingeniería, y luego, por ahí la crisis del 2001 lo dejó sin laburo y empezó a trabajar otra vez de docente. Eso no significa un fracaso de ninguna de las carreras también, ¿no? Por favor. O sea, tenemos que hablar un poquito de todo eso, me encantaría, pero bueno, nos quedamos sin tiempo. Igual, si somos fracasados, esta mujer no tiene idea de lo que es ser docente, porque creo que muchos se dieron cuenta lo que implica enseñar a partir de estas aulas virtuales, de ver lo difícil que significa estar adentro de un aula. Así que la verdad creo que, nada, les agradezco muchísimo porque si no voy a seguir hablando. Muchas gracias por el tiempo. A vos, María.